Bien, comencemos con la parte 3. En la anterior parte, bueno, vimos los primitivos, los tipos de datos que son algunos escalares y otros compuestos, ¿sí? Ahora vamos a ver unos, eh, vamos a ver la traducción literal, tipos personalizados, ¿sí? Vimos que los anteriores tipos, si vamos a la librería, perdón, sí, a la librería estándar y buscamos por alguno de esos datos, por ejemplo, un U32, vamos a ver que es un tipo de dato primitivo que viene dentro de la librería, ¿sí? Lo mismo puedo buscar con otro dato primitivo, por ejemplo un F32 que viene, puedo buscar un STR que también viene, puedo buscar un Boolean que también viene. Entonces son datos primitivos que, como vemos, nos los da la librería estándar. O sea, cuando creamos un proyecto, esos son los tipos de datos que vienen con la librería estándar. Ahora, veamos cómo crear o tipos de datos personalizados, ¿sí? Acá nos dice que en RAS son hechos mediante unas palabras claves. Veamos lo que dice. Los tipos de datos personalizados de RAS se forman principalmente a través de dos palabras claves, ¿sí? Struct, que define una estructura, y enum, que define una enumeración, ¿sí? Entonces, los dos tipos de datos personalizados que tenemos, ¿sí? Los más comunes van a ser struct y enum. También estos tienen derivaciones, ¿sí? Vamos a ver los que son, ¿sí? Las constantes también pueden crearse mediante palabras claves como const y static, ¿sí? Pero estos seguramente los veamos más adelante, ¿sí? Const y static son maneras de crear datos personalizados, pero los vamos a ver más adelante. Empecemos con el primer tipo de dato que vamos a poder hacer. Vamos a abrir el Apse, vamos a borrar todo lo que tengo, vamos a hacer un fmain, ¿sí? Acuérdense que acá vamos a poner todo. ¿En dónde estoy? ¿Y por qué tengo este modo acá? Ah, porque abrí un coso. Bueno, bien, veamos. Ok, acá lo que nos dice es que hay tres tipos de estructuras que se pueden crear con la palabra reservada struct, ¿sí? Podemos crear unas tuple struct, que básicamente son como nombrar tuplas y definir los tipos de datos que pueden tener esas tuplas. Las clásicas estructuras y estructuras unitarias, que no tienen campos y son útiles para generar genéricos, ¿sí? Entonces, tenemos dentro de los tipos personalizados los enums, que dentro de estos están los tuple structs, common struct y ¿cómo se llama el otro? Unit struct. Bien, veamos que acá lo que nos dice, bueno, acá vamos a ver cómo es que lo crea acá, ¿no? Veamos que las estructuras se crean con la palabra reservada struct, el nombre y los campos, ¿sí? Entonces, palabra reservada siempre struct, ¿sí? Struct. Bien. Es muy importante aclarar que las estructuras se crean fuera de nuestra función principal, ¿sí? Entonces, acá afuera ponemos struct, nombre, que va a ser la palabra, va a ser, digamos, el nombre de mi estructura, y los campos, que puede ser campo 1, que es igual a un, digamos, string, coma, campo 2, que va a ser igual a un boolean, ¿sí? No hace falta dejar estos espacios, ¿sí? Podemos poner campo 3 es igual a, pongamos un F64, ¿sí? Campo 4, que va a ser igual a un STR, ¿sí? Que este es un literal string. Entonces, vamos a tomar o vamos a hacer de cuenta de que estamos trabajando con programación orientada a objetos y vamos a suponer que estas son como si fueran clases, ¿sí? Entonces a las clases nosotros las podemos instanciar, son como plantillas. Acá lo que le decimos, bueno, esta es mi plantilla, perdón, nombre no, persona. Esta es mi plantilla persona. Entonces con esta plantilla yo voy a poder crear varios tipos de datos personas, que esos tipos de datos pueden tener nombres, ¿sí? Entonces, para declarar o para instanciar una estructura que puede ser
un tipo de dato, vamos a crear una variable y vamos a darle ese tipo. Vamos a crear una variable que se llame Emanuel y que va a ser de tipo persona, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos punto y coma, acá nos dice, mira, espera esta estructura persona espera valores, ¿sí? Entonces, para darle los valores, agarro, pongo las llaves y ahí vemos que ahí sí le asigna el tipo de dato persona. Y acá lo que nos dice es, mira, los campos de esta estructura no están dados todavía. Entonces, al campo 1, acá nos dice todos los campos que nos faltan. Mira, esperan valores estos campos, ¿sí? Entonces, campo 1, ¿sí? Campo 1 va a ser igual a... ¿Qué tipo de dato es? String. Entonces, nosotros le vamos a dar un string, que podemos hacer así, string from, y vamos a darle un valor 1, coma. Ahí vemos que ya salió de este error el campo 1. ¿Por qué? Porque ya le dimos un valor. Campo 2, ¿sí? Que es igual a un booleano, o sea, le vamos a dar un true. Campo 3, que es igual a un F64, entonces le vamos a dar el número de pi. Y un campo 4, que va a tener un literal string, entonces le podemos poner prueba. Bien, guardo y acá lo que me dice es, mira, el tipo de valor str no puede ser conocido al momento de compilación entre personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trait site no está implementado en str. Entonces nosotros lo que está buscando acá no es un str así literal, sino un... Entonces vamos a eliminar este str. O podríamos buscar por qué no puedo poner un literal string en un str. A ver, espérenme. ¿Va? No, no, no. No, estoy en un video, después lo veo, después lo leo. Vale. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un... ¿cómo se dice? Lo que vamos a hacer es un... Esperen porque me estoy enterando de una muy buena noticia. Ok, espérenme. Hola, ma, perdón que te corté, sí, decime. No, ya está, ¿qué? ¿Qué lo compró? ¿El libro? ¿Quién? Ah, qué bueno, ma, ay, qué bien. Gracias, perdón que te corté así, pero estaba en el video. Pero ¿a quién le llega? ¿A ella? ¿Allá en Estados Unidos o acá? Sí. Ay, qué bueno, ma, qué bueno. Ay, muchísimas gracias. Bueno, ahora termino el video y voy a leer todo bien, ¿sí? Te agradezco. Ok, ok, ok. Ok, ok. Dale, gracias, dale. Chao, chao. Bueno, a la gente que está en el video se lo voy a decir. Eh, eh, nada. Acabo de tener acceso o voy a poder tener acceso al libro físico de The Rust Programming Language de la editorial O'Reilly. Así que nada. Es una emoción muy linda. Es una emoción muy, muy buena. Les voy a mostrar cuál es el libro. El libro es este. Es la segunda edición encima. ¿Sí? Es este. Ay, qué bien. Obviamente lo tengo descargado en PDF, pero tenerlo en físico va a ser una locura. Vean, salió en junio del 2021. Nada, es como la Biblia, ¿sí? Es muy lindo. Así que nada, lo voy a tener, es un orgullo.
lo consiguió mi madre, es una genia. Sigamos con esto. Dijimos que íbamos a buscar por qué a una estructura. Un campo con un tipo de dato str. Veamos. En RAS no puedes asignar directamente un valor referencia str a un campo string en una estructura struct, porque representan dos tipos de datos. Str es una referencia a una cadena de una rebanada slash, el formato de cuadrado, no tiene, ok. Acá me dice, para asignar un valor str en un campo string en una estructura debes realizar una conversión explícita de str en string. No, pero no quiero. Ok, no, quiero esto. Vamos a decirle. Cuando instancio esto, me da un error. El error que estás experimentando se debe a que en el campo 4, la estructura persona, el tipo str no se puede utilizar directamente como un campo en la estructura porque representa una rebandada inmutable de str y no una propiedad string. Para resolver este problema puedes utilizar, ok, nos dice que básicamente solamente podemos utilizar el tipo de dato string. Entonces vamos a eliminar este campo y solamente vamos a tener 3 campos. Bien, entonces, retomemos. Dijimos que esto era como una plantilla, o sea, una clase en otros lenguajes, y esto era como instanciar, ¿sí?, nuestra plantilla, nuestro objeto en nuestra función. Entonces si yo a esto lo imprimo, obviamente lo tengo que imprimir porque, con el formato de back, porque no tengo el formato display. Acá me dice que, bueno, se lo tengo que, o sea, no es que no lo tengo, lo tengo que derivar, ¿sí? Lo tengo que derivar y ahí si hago cargo run, vean que voy a poder ver los valores. Vamos a darle este formato, vamos a darle cargo run y vamos a ver que el tipo persona, vamos a cambiarle el nombre, el tipo persona tiene todos estos datos, ¿sí? Tiene un campo 1 que tiene un valor, campo 2 que tiene otro valor, campo 3 que tiene otro valor, ¿sí? Como vemos acá. Acá él creó, acá le derivó el trait de back para poder imprimirlo. Acá hizo una estructura persona que tiene un nombre y una edad, ¿sí? Acá, bueno, nosotros podemos crear. Esta es el common struct, ¿sí? Ahora vamos a tener el tuple struct. ¿Cómo hacemos una tuple struct? Otra vez, la palabra reservada, el nombre que vamos a poner autos y el tipo de dato que va a tener esta tupla. Vamos a decir que esta tupla de autos va a tener, por ejemplo, los valores, o sea, los precios. Entonces vamos a poner que la lista de los autos, entonces vamos a poner acá precio autos. Vamos a poner así, precio autos en camel case. Entonces vamos a tener un U32, 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 ¿sí? Entonces nosotros podemos decir o podemos instanciar esta plantilla, porque es una plantilla. Digamos que esta es una plantilla para un objeto, digamos, y esta es una plantilla para una tupla. Entonces vamos a crear una tupla de let precio, y esto va a ser igual a un tipo de dato que se va a llamar precio autos. Entonces entre corchetes le vamos a pasar los tipos. Acá dice espera 3 argumentos y encontró ninguno. Entonces le vamos a pasar que el primer auto vale 10 pesos, el segundo vale 200 pesos y el tercero vale 500 pesos, ¿sí? Entonces si yo ahora hago un print de esa lista, ¿sí? Hago un print ln de esa lista, obviamente tengo que implementarle el modo debug y por lo tanto también debo implementarle a mi struct que va a tener el modo debug, ¿sí? Vamos a derivarle derive debug. Bien, ahora lo vamos a poder imprimir acá abajo, ¿sí? Entonces acá me dice que espera el argumento, que en este es precio, ¿verdad? Precio, sí. Hacemos cargo run y veamos que tenemos esta instancia de una estructura y esta es la otra instancia de la otra estructura. Vamos a darle el mismo formato, ¿sí? Que se imprima el mismo formato. Entonces acá vemos que
si expando la terminal, hoy voy a tener esta instancia y esta instancia. ¿A qué llamamos instancia? A cuando utilizamos una estructura y la instanciamos en una variable, o sea, la asignamos a una variable. Entonces acá vemos que no tiene esto, ¿sí? No tiene el nombre del campo. No tiene el nombre del campo. O sea que este valor, estos valores son todos iguales, ¿sí? Entonces no hay ningún error si yo 500 lo pongo en el primer lugar y hago cargo run. Va a mostrarse en ese orden, ¿sí? Entonces el orden acá de los valores no importa. En cambio, en esta estructura sí importan. ¿Por qué? Porque acá estamos definiendo que el campo 1 va a tener un tipo de dato, el campo 2 va a tener otro tipo de dato y el campo 3 otro diferente. Entonces, los tres campos tienen valores diferentes, valores totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, como van a tener valores y ¿cómo se dice? Y campos de tipos totalmente diferentes, yo al campo 1 no le puedo asignar un booleano, ¿sí? A menos de que haga esto, haga un cat, ¿sí? Y lo pegue arriba y guarde. Entonces ahora, si yo hago cargo run, vamos a ver que el valor campo 1 va a seguir teniendo valor, pero acá no va a cambiar, ¿sí? No cambia acá, no cambia. En cambio abajo sí cambia. Entonces se va a ver en el orden que nosotros ya hayamos puesto los campos, ¿sí? Igual acá va a pasar algo similar. Acá, ¿cuándo puede pasar algo similar acá? De que no podamos cambiar, por ejemplo, que yo al true, ¿sí? No se lo puedo asignar a este campo que espera un número flotante. Si yo le pongo true y acá arriba le pongo 3,14 y lo guardo, va a decir que mira, los tipos de datos que esperaban son booleanos y F64 y recibieron otro tipo de datos totalmente diferente. Entonces eso no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá. O sea, si nosotros recordamos, una tupla puede guardar distintos, ¿cómo se dice? Distintos objetos, no, distintos ítems, distintos valores de diferentes tipos. No es como el array que puede guardar múltiples valores de mismo tipo. No, este puede guardar diferentes valores de diferentes tipos. Digamos que, por ejemplo, el valor del medio va a ser un F64. Entonces, si yo acá me fijo, cuando instancio esa estructura, me dice, mira, los datos, el dato no es el que esperaba un F64 y encontré un entero. Entonces hacemos, ponele 3,14, el número pi. Si guardamos, veamos que nosotros hacemos cargo run y vemos que se actualizó. Bien, y la otra era la estructura unitaria, ¿sí? Entonces acá vamos a poner tuple struct y unit struct, que esto es como lo mismo, declaramos una estructura y un nombre que le vamos a poner, no sé, edificios, ¿sí? Y vean que es así, no le asignamos nada, vamos a ponerle unit, mejor, unit, así es un nombre más referencial. Genial. Listo, así es como nosotros digamos que creamos, ¿no? Acá hay una estructura que se llama point, acá hay otra estructura que se llama rectángulo, ¿sí? Entonces nosotros, nada, vamos a poder instanciar, ¿no? Objetos a partir de estructuras, y nosotros también vamos a poder tener acceso a esos valores, a esos tipos de datos con esos datos personalizados, ¿sí? Porque recordemos que todos estos valores, todos estos cuando nosotros hacemos una estructura de tipo normal, no de tuple structure, esto se llama campo, ¿sí? Entonces el campo tiene un key, que es el nombre del campo, o sea, digamos el nombre, ¿sí? Y un value, que va a ser el valor que le asignemos a esa key. Una key, un par de key values representan un campo. Entonces, como esos campos están guardados en un solo nombre, que es una variable, nosotros vamos a poder tener acceso a esas variables, ¿sí? Nosotros acá en las estructuras, creo
que no podemos destructurizar, hacer un destructuring. Intentemos, porque no lo intenté, entonces intentemos. Va a ser igual a Emanuel. Si hacemos control, no, ven, no podemos. Entonces, ¿cómo accedemos a las variables? Tengo que poner valor 1 es igual a Emanuel, punto, campo 1, punto y coma, y vean que con la anotación de puntos en las estructuras vamos a poder acceder a los valores. Entonces, si yo hago un print ln de valor, ¿sí? Y hago control S, vean que acá me dice que no hay punto y coma. Vean que hago cargo run y me va a dejar imprimir lo que dice el campo 1, que es lo que se guarda valor 1. ¿Por qué? Porque acá le puse un valor 1. ¿Por qué acá no pongo un formato de modo debug? Porque si recordamos, el formato display está implementado en los tipos de datos primitivos. ¿Cuáles son los tipos de datos primitivos? Los strings, los str, los flotantes, los enteros negativos, positivos, los booleanos, los caracteres. Entonces, como el valor que se guarda en el campo 1 es un string, nosotros cuando le asignemos ese valor de ese campo a otra variable va a ser de tipo de dato string, ¿sí? Entonces lo vamos a poder imprimir de esta manera. No hace falta que creemos una variable, sino que directamente podemos acceder acá a Emanuel con la anotación de puntos al campo 1 y hacer lo mismo para los demás campos, ¿no? Campo 2, campo 3, ¿sí? Entonces esta nos ahorramos, hago control S, cargo run y vean que nos imprime los 3 valores que le asignamos a esta estructura. Bien, nosotros también ¿qué otras cosas vamos a poder hacer? Acá dice, bueno, de que acá ven, está instanciando point, que es esta estructura, que es una estructura común. Entonces declara una variable que va a ser de tipo point y entonces ahí le pone los valores a point, ¿sí? Vamos a poder acceder por la anotación de puntos a sus campos. Otra cosa que vamos a poder hacer también es, miren, nosotros acá creamos un campo, ¿no? Que es un campo manual. Vamos a crear un campo, perdón, vamos a instanciar este tipo de dato a una variable que se llame María. Entonces María va a tomar un campo, perdón, otra vez me equivoqué. María va a tomar un tipo de dato que es persona y vamos a instanciarle todos sus campos. Entonces en el campo 1 voy a poner su nombre. Entonces voy a poner que string, dos puntos, from, y acá pongo María. Bien, pongo coma y empiezo a poner los demás campos. Digamos que yo los demás campos quiero que sean iguales a los campos de Manuel. Entonces directamente lo que voy a hacer es dos puntos y voy a llamar a esa instancia Emanuel. ¿Ven? Entonces acá lo que estoy haciendo es decir, mira, al campo 1 ponerle este valor y los demás campos copiáselos de esta variable que ya está inicializada con persona. Entonces hago cargo run y vean lo que me dice. Tengo que imprimir la variable porque saqué todos los print ln, tengo que imprimirla en modo debug. Voy a ponerla así y vamos a imprimir la variable María, ¿sí? Entonces hago cargo run y vean que el campo 1 yo le asigné un nombre, pero a los demás campos no le asigné ningún valor. Estos valores se copiaron de esta instancia que son los mismos, true y 3,14. Veamos que si acá yo le cambio a false y hago cargo run, acá se cambia a false. Y en el anterior run habíamos visto que estos son todos warning. Se cambia, tenía el nombre María, ahora tiene, tenía el campo 2 en true y ahora tiene el campo 2 en false, ¿sí? Bien, genial. Si no, lo que podemos hacer es decirle, mira, campo 2 o campo 3 quiero que sea igual al de Manuel. Entonces pongo campo 2 es igual a false y lo demás quiero que sea igual a Manuel. Esta es otra manera de la que lo podemos hacer, ¿sí? Si queremos solo un campo podemos hacer lo mismo, ¿sí? Podemos hacer lo mismo. Como acá está en false, acá está en false, es lo mismo. Pero vean que si yo acá le pongo true, ¿sí? Hago cargo run, se va a cambiar a true acá.
nosotros no vamos a copiar todo lo que sobra de este campo por un solo campo, ¿sí? Nosotros acá podemos poner campo 3 es igual a Emanuel, con notación de punto, campo 3, ¿sí? Si nosotros veamos e intentamos acceder al campo 1, que el campo 1 tiene un valor string y el campo 3 recibe un valor F64, nos va a dar un error. Probémoslo, F1, guardo y me dice, mira, los tipos de datos no concuerdan. Se espera un F64 y lo pasaste a un string. Entonces ahí tenemos que pasar al campo 3, que sí concuerdan los tipos de datos. Entonces hacemos cargo run y ven que funciona. Que es lo que nos dice totalmente acá. Bien. ¿Sí? Entonces point va a ser igual a 3,5 y después de otro variable que se llama point, entonces y acá en el campo y va a valer a 0,4. Bien, bien. Acá se está imprimiendo. Acá estamos. Ah, vean, sí se puede estructurizar. Miren, destructure de point A con LED. Sí, podríamos hacerlo. Ah, el tema es que lo estamos haciendo de manera incorrecta. Vamos a hacer un destructuring. Para hacer un destructuring creo que tenemos que poner. A ver, ¿qué tenemos que poner? El tipo de. Sí, el tipo de. El nombre de la estructura y poner A, B, C, que van a tomar referencia a los tres campos que tiene esta estructura, que vemos que tiene campo 1, campo 2 y 4, 3, van a ser iguales ¿a qué? A Emanuel o a María, que ya son variables instanciadas con valores de tipo persona. Entonces pongo María y me da error, missing string campo 1, campo 2. ¿Por qué? ¿Será que deben tener los mismos nombres? Creo que sí, sí. Creo que tienen que tener los mismos nombres, Hacemos esto. Sí, tienen que tener los mismos nombres. Entonces, en este caso, en el destructuring de un struct, los valores, perdón, las variables deben ser iguales al key, ¿sí? Que determinamos que era aquí, campo 1 y campo 2. Igual nosotros cuando hagamos un destructuring vamos a ver que como le tenemos que asignar el tipo de dato nos va a decir que cuáles son los campos. Entonces si ahora hacemos un print ln de campo 1 que viene de acá, vamos a ver que cargo run nos da un error. ¿Qué error nos da? Ah, de que movimos. Ah, vean, movimos María acá. Entonces acá le podemos pasar una referencia. ¿Ven? Entonces acá no nos da ningún error. Vamos a hablar de referencia más adelante, ¿sí? Vean que nosotros estamos haciendo una lista de reproducción que se llama RAS y otra que es RAS by example. Entonces esta es un complemento de RAS, de la lista de reproducción RAS. Esto es como para ver muy por arriba y repasar conceptos, ¿sí? Hasta el... ¿cómo se llama? Hasta módulos, ¿sí? Hasta el capítulo 8 creo de módulos. Dejé para poder hacer esta lista, ¿sí? Para no olvidarme y poder seguir avanzando con los conocimientos sólidos, ¿sí? Para que tengan en cuenta, nosotros las variables que no son de tipo de dato primitivo no tienen un copy. Eso quiere decir de que si yo le asigno, ¿sí?, esta variable a otras variables, lo que estoy haciendo es, esta variable que se llama María va a pasar a ser pertenencia de este campo 1, este campo 2 y este campo 3. Entonces, como va a pasar a ser propiedad de ellos, esta es una de las reglas del ownership, yo no quiero que tengan propiedad de esta variable. Yo lo único que quiero es pasarle una referencia de los valores que tiene esa variable para que después esta variable María siga siendo propiedad de María. Entonces, ¿qué pasa si acá yo no le doy un esto se llama, no sé cómo se llama, ampersand creo que se llama? Si yo se lo saco y guardo, vean que si yo después de este movimiento, porque se llama, cuando vos movés movés una variable o un tipo de dato que no tiene el copy, lo asignás a otra variable o lo movés a una función, se está moviendo el valor y se está moviendo la propiedad, el ownership, a esa variable o a esa función. Entonces, después de esa asignación,
vos no vas a poder usar María. Entonces, como acá yo moví totalmente el ownership, después no voy a poder usar María. Yo lo que quiero es solamente pasar los datos, porque acá yo le estoy asignando los datos. Entonces, para pasar los datos y poder utilizar María después de esa asignación, yo tengo que pasarle una referencia. ¿Una referencia a qué hace referencia? A que referencia María, esto es una referencia María, eso significa que estoy teniendo solamente una referencia de los datos, o sea, me está prestando los datos para poder asignarlo en otro lugar, pero no estoy quedándome, no voy a ser propietario de los datos y de María. Entonces, después voy a poder seguir usando la variable María. Si hago cargo run, vamos a ver que este es el print de María, que sí se pudo hacer, y este es el print de campo 1 de este destructuring que se hizo acá. Entonces voy a poner acá, para que se entienda, valor del destructuring in del campo 1. Voy a poner así y vamos a hacer control S, cargo run, y vean que valor del structure en campo 1 María. Si nosotros imprimimos, vemos que el campo 1 era María. Genial. Bien, hicimos un destructuring. Igual acuérdense que en los campos, en los campos no, en las tuplas no hacía falta poner el valor, ¿sí? O me imagino que en un destructuring de tupla vamos a tener que hacerlo, así que va a ser lo mismo. Si yo quiero hacer un destructuring o quiero instanciar, por ejemplo, borré, creo, lo borré. Pero vamos a instanciar ahora let tupla va a ser igual a precio, ¿será? Precios autos, ¿sí? Sí, vamos a poner 10, 20, 30. Vamos a hacer control S. Control S, esperaba acá un punto 1, vamos a ponerle. Y vamos a hacer un destructuring. Vamos a hacer let precios autos. Vamos a poner A, B y C. Ah, no, tiene que tener los mismos. Ah, no. Acá como no tiene campos, creo que sí le podemos asignar. O precios autos, ¿sí? Hay dos maneras acá. De estructurar como una tupla normal o de estructurar como se estructura un common structure. Veamos si nos permite hacer como el common structure. Que tenemos que poner let, el tipo, el nombre de la estructura y las variables B, C. En este campo, en este caso, no pongo los mismos valores del struct, porque una tuple struct no lleva nombre, no lleva un campo que tiene un key y un value, directamente lleva el tipo de value. Hacemos tupla, control S, vean que no me deja, entonces seguramente esto se hace como A, B, C, control S, me dice que no. A ver, así tampoco. A ver, vamos a preguntarle a ChatGPT cómo hacer el destructuring de una common structure. Bien, veamos qué nos dice. El destructuring en RAS puede ser realizado con el conjunto de reestructuración. Ok, vean, declaramos la estructura con los campos y después para hacer el destructuring hacemos let el persona y ok, bien. Y ahora, ¿cómo lo hago con una tuple struct? Bien, veamos. El destructuring en una tuple struct en RAS se puede realizar usando el patrón de estructuración de tuplas. Esto permite asignar valores individuales. Ok, se puede hacer. ¿Cómo? Punto. Pero eso es lo que yo intenté hacer. Yo intenté hacer eso. Ah, pero lo intenté hacer así, como si fuera un objeto. Ahora sí nos deja hacer. Bien. Entonces, ¿cómo es una tuple? ¿Cómo se hace cuando no es una tuple? Cuando esta tupla no tiene el valor de tuple structure. Let así A, B y C y el nombre de la tupla, ¿sí? En este caso tenemos que hacer let
nombre struct así a b igual a, y la tupla instanciada con ese tipo de dato. Genial. El error que tuve antes es porque le estaba poniendo llaves así como hicimos en el common structure, ¿sí? No hay que ponerle llaves, hay que simplemente ponerle corchetes. Vamos a ver eso, vamos a ver cuál es la diferencia de nombres entre esto y esto. Así nos quedamos más sólidos, ¿no? Porque si no nos cosas. Entonces, las llaves ya sabíamos, ¿sí? Estas que son keys. Después, estos son paréntesis y estos son corchetes. Genial. Porque es algo que siempre me confundo. Siempre digo corchetes y después digo paréntesis. Pará, ¿y esto qué es? Porque yo le decía paréntesis a esto. Ah, no, estas son dobles comillas. Bien, bien, genial. Entonces, estos son paréntesis, ¿sí? Entonces yo antes lo estaba haciendo con llaves, pero en realidad es con paréntesis. Genial. Y me imagino que ahora si yo hago un print ln de a, me va a decidir a qué valor tiene 10. Me va a imprimir 10. Vean que acá me imprime 10. Genial. Entonces aprendimos a hacer el destructuring de una tuple structure y un common structure. Genial, veamos qué más nos dice. Acá declara una variable que es de tipo triángulo. Acá instancia un coso. O sea, las estructuras que no tienen un valor no sé para qué sirven. Después acá instancia una tupla. Accede a la tupla mediante la anotación de puntos. Nada más, bien. Entonces, acá vamos a las actividades directamente. Genial, vamos a traducirlas. Vamos a ver qué nos pide. Bien, añade una función rectArea que calcule el área de un triángulo, pero utilizando una destructuration, una nested destructuring. Entonces hay que crear una función que se llama rectArea que calcule el área de un, me imagino, rectángulo. Bien, una función. Ok, me imagino que esta función debe ser un implemento, ¿sí? Nosotros no hablamos de que las estructuras pueden tener implementaciones. Si nosotros recordamos en otros lenguajes como en Python o en Java, una clase tiene atributos y tiene métodos, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a ver bien, acá, si nosotros tomamos a esto como una clase, vemos que estos son los atributos. Pero ¿dónde están los métodos? Para implementarle métodos a esta clase, tenemos que llamar a una palabra reservada implement. Esto lo que dice es, bueno, implementa en qué, en persona, que es la estructura, una función. Por ejemplo, yo puedo implementar una función que obviamente va a ser un método, saludar, ¿sí? Entonces a esta función, a este método, la vamos a saludar. La vamos a le vamos a imprimir, hola desde el método. Genial, control S, y esta función la vamos a llamar cuando instanciemos a esta clase, ¿sí? Porque obviamente los métodos son partes de las instancias de los objetos. Entonces, si yo acá a esta, ¿dónde lo instancié? En persona. Bien, si yo a este Emanuel, acá hago Emanuel punto saludar, ¿por qué no me deja hacerlo? No, ¿por qué no me deja hacerlo? Nunca está siendo usada, saludar, persona. ¿Por qué nunca me deja usar esta clase? Ok, a ver, debajo de María. María punto salud. No me deja. ¿Por qué no me deja? Y así sí me deja. ¿Por qué así sí me deja? Saben que yo sé por qué. Ahora se los voy a explicar. Se los voy a explicar ahora. Bien.
Yo se los voy a explicar. Dentro de las estructuras, nosotros vimos que tenemos métodos, ¿sí? Dentro de las clases tenemos métodos que lo que hacen es trabajar, ¿sí? Con el objeto instanciado. O sea, a los métodos los llamamos desde un objeto, ¿sí? Porque son funciones de ese objeto. Entonces, como son funciones de ese objeto, son métodos, los métodos pueden acceder a los valores de ese objeto. Entonces, primero vamos a ver cómo hacer métodos. Los métodos van a inferir en los valores, no siempre, pero van a inferir en los valores del objeto, ¿sí? ¿Por qué van a inferir? Porque vamos a llamar o a personalizar bien esta estructura. Persona. Para entender bien qué es una estructura, también podemos entenderlo como una variable principal que tiene un conjunto de datos. Entonces, una variable de tipo persona va a tener datos de tipo persona. Persona es como un valor genérico que se le da para hacer referencia a algo. Entonces, una estructura persona va a hacer referencia a una persona. Los campos o los datos que puede tener un tipo de persona, ¿qué abstracción le podemos dar en la vida real? Por ejemplo, un nombre. Un apellido y que tenga edad. Entonces, la edad, en vez de ser un número flotante, vamos a darle un U8, ¿sí? Que va a tener rangos de entre 0 y 256. Apellido va a ser de tipo string y el nombre también va a ser de tipo string. Entonces, vamos a eliminar estas instancias, ¿sí? Vamos a eliminar todo. Solamente nos vamos a quedar con la función main para entender bien lo que son los métodos y las funciones, ¿sí? Bien, vamos a borrar esto también porque no lo vamos a usar y vamos a quedarnos solamente con esto. Bien, entonces acá me dicen que no está siendo utilizada el tipo de dato. Entonces vamos a crear un hombre, ¿sí? Este hombre, ¿sí? Va a ser de tipo persona. Entonces acá lo que vamos a decir, mira, le vamos a pasar los valores a los campos nombre, que va a ser igual a un Emanuel punto toString. Esto lo que hace es pasarme el valor a string. Va a tener un apellido que va a ser también Heredia punto toString también, y va a tener una edad que va a ser 18, ¿sí? Si yo guardo, vemos que tenemos una variable que se llama hombre, que es de tipo persona. Si yo imprimo hombre, ¿sí? En modo debug, obvio siempre, hombre, vemos que tiene todos estos datos. Entonces, estos son todos los atributos. Nosotros estamos accediendo al objeto que nos está mostrando los valores, ¿no? Del objeto. O sea, nos está mostrando los datos que tiene ese objeto. Nosotros estamos mostrándole, estoy siendo muy repetitivo, los atributos. Vamos a implementar una función, un método. ¿Un método para qué? Para este objeto. Entonces, ese método, ¿qué son los métodos? Son funcionalidades que se le pueden dar a los objetos. Entonces, ¿qué funcionalidad le puedo dar a esta instancia, a este objeto, para no andar haciendo un print de todos los datos de una manera, digamos, un tanto arcaica y muy explícita? Puedo crear, ¿sí? Puedo implementarle, ¿sí? A esta estructura mediante la palabra reservada implement e indicando a qué objeto, a qué plantilla, a qué estructura, funciones. Entonces ponemos fn y vamos a poner de nombre al método que se instancie de esta estructura. Vamos a darle un método que se llame información, ¿sí? Como es una función, lo declaramos como una función, ¿sí? Entonces, esta función que nos va a dar información del objeto futuro que vamos a instanciar con campos. Entonces, como es un objeto futuro, nosotros actualmente no sabemos los valores de esos campos, pero en un futuro vamos a saber los valores de esos campos. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros
los futuros valores de esos campos. ¿Cómo vamos a obtener la información de los campos? Vamos a obtenerlos a través de una referencia. Acá también infiere eso de el ownership, siguen un método. ¿Una referencia de qué? Del mismo objeto de donde se llame este método. Porque los métodos se van a llamar desde objetos. Entonces, ¿cómo hago referencia al objeto de donde lo estoy llamando a este método? Mediante la palabra self. Que si nosotros, siempre acuérdense de poner la referencia, que si nosotros nos ponemos un poco las pilas con el inglés, sabemos que self hace referencia a mismos, nosotros, tipo a este lugar. Entonces, ¿qué funcionalidad va a tener esta ¿cómo se dice? Este método imprimir en consola. Vamos a imprimir los datos de objeto son, y mediante llaves vamos a hacer los tres objetos. Y acá vamos a poner ¿cómo accedíamos a los valores de una estructura? Mediante la notación de punto. Entonces vamos a poner self, que va a hacer referencia al objeto. Por ejemplo, en este caso va a hacer referencia a hombre, que ya está siendo instanciada. Self, punto. Y acá ven que, como hacemos referencia a self, hacemos referencia a la estructura. Como hacemos referencia a la estructura, es como si estuviéramos instanciando acá dentro de la estructura, pero sin los valores, sino con los objetos, con los campos. Entonces, voy a poner nombre, coma, self, punto, apellido, coma, self, punto, edad. ¿Sí? Guardamos con control S y voy a acceder a este método sin este print. ¿Por qué? Porque ya esta función, este método, que está en nombre, punto, información, ya esta función tiene su propio print y tiene el print con estos datos. Si hago control S y hago cargo run, vean que me dice los datos del objeto son Emanuel Heredia 18. Entonces veamos qué es lo que está pasando acá. Voy a recortar esto así y esto así, y voy a ver si puedo bajar esto más abajo. Voy a bajarlo todo así. Entonces vamos a ver el flujo de este programa. Arranca este programa. Esta estructura se carga en nuestro programa y dice que hay una estructura que tiene nombre persona, que tiene un campo que se llama nombre, que va a ser de tipo string, apellido, que va a ser de tipo string, y edad, que va a ser un número hasta el 255 empezando por el 0. Esta estructura también tiene métodos. Estos métodos lo que hacen es imprimir, ¿sí?, los futuros valores que tengan estos campos. ¿Cómo hacemos referencia a estos campos? Con una referencia siempre de la estructura persona. Entonces los datos del objeto son la estructura persona.nombre, que va a ser un dato futuro, la estructura persona.apellido, que va a ser un campo futuro, la estructura persona.edad, que va a ser un dato futuro. Entonces definimos la estructura, definimos los datos que van a tener esta estructura, empezamos con el programa. El programa lo que hace es declarar una variable de nombre Manuel con el tipo persona, o sea, está instanciando esta estructura a esta variable. Podemos decir que esto es un objeto. Entonces, nombre es un objeto. Entonces, nombre va a tener acceso a vean, nombre, hombre con la notación de puntos, va a tener acceso a los atributos, que en este caso ya están instanciados con valores. Entonces vamos a poder tener acceso si yo pongo nombre, acá si yo lo imprimo a esto, va a tener nos va a imprimir a Manuel, apellido Heredia, edad 18. Entonces acá está instanciando un objeto por esta estructura. Si nosotros vimos, la estructura tiene métodos. Entonces yo a este objeto instanciado por persona que tiene métodos, puedo llamar a esos métodos. ¿Por dónde? Por la anotación de punto otra vez. Entonces, hombre.información, que es el método que tiene acá, que lo que imprime son la información de los campos que tiene este método, los va a imprimir si hago cargo run. Vean, los objetos son Emanuel Heredia 18. Si yo acá en vez de 18 pongo 20 y hago cargo run, se van a actualizar automáticamente, porque la función lo que hace es tomar los datos en el momento de instanciación, en el instante en el que vos instanciaste en la variable persona, listo, se van a quedar esos datos. Entonces por eso acá se imprime 20. Genial.
Bien, eso es un método. Entonces, dentro de las implementaciones vamos a tener métodos, ¿sí? Y vamos a tener funciones asociadas. ¿Qué son las funciones asociadas? Son funciones, recordemos que, por ejemplo, son funciones que como parámetro, ¿sí? Como parámetro, nunca va a tomar o nunca va a hacer referencia al objeto, ¿sí? Nunca va a hacer referencia al objeto. ¿Qué es un objeto? Es una instanciación de una estructura. ¿Qué es una instanciación? Es a una estructura asignarle ya los valores que le vas a dar a una variable, ¿sí? Esto es una instancia, ¿sí? Ahí estamos instanciando ¿qué? Con datos, con valores. Bien, ¿a dónde? A hombre, que es la variable que va a contener los campos con las key, los value, las key, los value, la key y el value. Que va a tener acceso después a los atributos y los métodos, que son los que implementamos acá. Entonces, dentro de la palabra implementación implementamos métodos o funciones asociadas. Una función asociada es una función que no toma como parámetro a self, ¿sí? Nunca va a tomar como parámetro, digamos, a, a esto, ¿sí? A la estructura. Una función asociada, por ejemplo, puede ser un constructor, ¿sí? Un constructor puede devolver una instancia, pero no puede acceder a la instancia, ¿sí? Entonces, tenemos un constructor new, ¿sí? Que este new va a tener o va a recibir, esta función va a recibir datos. Primero, ¿qué es un constructor? Un constructor quizá en el mundo de la programación orientada a objetos es decir, bueno, en vez de hacer esto, ¿sí? En vez de hacer esto, de poner persona, el nombre, perdón, el campo, el nombre, el campo, el valor, el campo, el valor, directamente podemos hacer let mujer ahora igual a persona, dos puntos, new, ¿sí? Y acá poner María como segundo valor, bello, ¿sí? Como tercer valor, pongámosle 12, ¿sí? Entonces, esta función es una función asociada que recibe tres datos. Entonces, esto se denomina un constructor. Lo que está construyendo es una instancia, ¿sí? Entonces, hagamos una función que sea nuestro constructor, que sea como nuestra instancia automática, para no tener que estar escribiendo el tipo de estructura, el campo, el valor, el campo, el valor. Entonces, hagamos esa función. Esto es una función asociada, no es un método, es una función asociada, es una función no del objeto. Del objeto es un método, sino es una función de la estructura. Entonces hagamos fn, el otro valor va a ser, el nombre, perdón, va a ser new, que es como convencional, y va a recibir un nombre de tipo string, un apellido de tipo string y una edad de tipo u8. Bien, esto lo que va a devolver va a ser una instancia de ¿qué? De persona. Ahora se los voy a explicar bien a eso. Entonces vamos a hacer persona y vamos a hacer esto: nombre, apellido, edad, y vamos a guardar. ¿Qué estoy haciendo acá? Muchas cosas sin dar explicaciones. Bien, yo lo que les dije es que los métodos trabajan con las instancias de las estructuras, con los objetos. Entonces quédense con esto. Los métodos trabajan con los objetos. ¿Qué son los objetos? Son las estructuras instanciadas. ¿Qué son estructuras instanciadas? Son variables, ¿sí? Variable que se le asigna un tipo de dato con campos y con valores. Entonces, ¿qué es un objeto? Es esto. ¿Cómo hicimos este objeto? Instanciando personas. ¿Cómo instanciamos persona? Asignamos los campos que recibe la estructura persona y le agregamos los valores. Bien, más claro, imposible. Entonces, volvamos a esto. Los métodos funcionan con los objetos. Con esto. Las funciones asociadas
con las estructuras. ¿Qué estoy haciendo acá? Un constructor. ¿Qué es un constructor? Va a crear objetos, ¿sí? Entonces, una función asociada es un constructor, un creador de objetos. ¿Cómo creamos objetos? Acá, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo creamos los objetos? A este campo le dimos un valor. A este campo le dimos el otro valor. Y a este campo le dimos un valor. ¿Cómo creamos un objeto? Dándole valores a los campos. Entonces, esta función, ¿qué va a recibir? Va a recibir el nombre, el apellido y la edad. ¿Por dónde se lo vamos a pasar? Cuando lo estemos creando acá, ¿sí? Cuando lo estemos creando acá. Entonces, el constructor, esta función, ¿cuál es el propósito? Crear un objeto. Entonces, esta función, ¿qué va a devolver? No va a devolver un número, no va a devolver un nombre, va a devolver un objeto. ¿Qué tipo de objeto? Persona. Entonces, esta flechita lo que dice es, mira, esta función va a devolver un tipo de dato, persona, ¿sí? Una estructura persona. Entonces, ¿cómo creamos nosotros o cómo le asignamos a una variable un valor? Así. Entonces, esto es crear un objeto, pero no es asignárselo a una variable por sí solo, ¿sí? Entonces, esto es crear un objeto y asignárselo a una variable. Esto es crear un objeto y no asignárselo a ninguna variable. Esto es crear un objeto y no asignárselo a ninguna variable. Pero, si nosotros recordamos, en una función nosotros devolvemos con un return, acá con un return, ¿sí? Y punto y coma. Esto es lo que va a devolver esta función. O lo que podemos hacer es sacarle el punto y coma y sacarle el return, ¿sí? Esto lo que dice es, bueno, la última línea o la última expresión que no tenga punto y coma va a ser lo que se devuelva. Entonces, acá me estoy ahorrando con esta, así, guardando así, me estoy ahorrando el ponerle el return y el punto y coma. Es una manera más sencilla de devolver valores, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, para darle un objeto, un ejemplo más conciso, si yo quiero, ¿sí? Que una función, no vamos a borrar esto, no lo voy a borrar, voy a hacer otra función acá, de ejemplo. Si yo quiero que una función sea sumar números, reciba dos valores de U8, ¿sí? Y que este valor devuelva X más Y, se lo voy a devolver así. ¿Qué voy a poner acá? El tipo de dato que devuelve esta función. ¿Qué tipo de datos son? U8 y U8. Son enteros. Entonces, un U8 más un U8, yo puedo decir que voy a devolver un U8, un U16, un U34, 32, perdón. ¿Sí? Entonces, si devuelvo un U8, listo. Esto me da como correcto. ¿Qué esta función que está devolviendo? Como dije que si no poníamos punto y coma, nos evitábamos poner el return. ¿Qué está devolviendo acá esta función? La suma de X más Y, ¿sí? Pero si no, directamente yo pongo return. Si no, para hacerlo más al arcaico, pongo let valor 1 es igual a X, let valor 2 valor 2 es igual a Y. Acá me equivoqué. Return valor 1 más valor 2, ¿sí? Entonces, toda esta sintaxis así, que es súper declarativa y súper fifi, nos la ahorramos en una línea, ¿sí? Evitándonos un montón de cosas, trabajando directamente con los nombres de los parámetros y poniendo esto, ¿sí? Y que devolvemos un U8, ¿sí? No le pongo punto y coma porque es lo que va a devolver. Lo mismo pasa con esta función. ¿Qué devuelve esta función? Un tipo de dato persona, ¿sí? Entonces acá no pongo punto y coma y listo. Entonces esta función asociada devuelve un dato. Entonces cuando nosotros llamemos a esa función, vamos a tener que guardar ese dato en una variable. Entonces lo vamos a ver ahora cuando lo instanciemos. ¿Por qué acá pusiste solamente los nombres de los campos y no pusiste los valores que van a venir recibidos desde la función? O sea, desde los parámetros vas a tener los nombres de los valores. Simple y sencillo. Si tu estructura tiene los campos con el valor nombre, apellido y edad, y vos haces una función
que los parámetros tengan los mismos nombres que tu estructura, te ahorras el tener que hacer nombre, dos puntos, nombre, apellido, dos puntos, apellido, edad, dos puntos, edad, ¿sí? Te ahorras de hacer eso. Yo lo puedo dejar, pero vean que me va a salir un warning, me va a decir, mira, shorthand struct initialization, ¿sí? Ese es un error, es un warning de shorthand struct initialization. Entonces, el warning que me está diciendo es, mira, en una función vos podés hacer esto. No en una función, sino cuando declaramos una estructura con otro valor. Vos podés hacer esto. Más en una función igual. Sí, no, mentira, solo en funciones. Yo puedo, esto si yo guardo y lo ejecuto, me va a dar correcto, porque es lo mismo. Ahí, listo, control S. Bien, entonces, diferencias entre función asociada y función. La función asociada nunca va a tomar como referencia al objeto. Y los métodos sí van a tomar como referencia al objeto porque trabajan sobre los objetos. En cambio, esto sobre las estructuras. Entonces, vamos a utilizar mi constructor. Let mujer va a ser igual a mi tipo de dato, a mi constructor, a mi tipo de dato persona. Dos puntos para poder tener acceso a las implementaciones. New. Y acá vean que new es el nombre de la función, o sea que acá voy a tener ya la información de los datos que va a tener que entrar en esta función. El nombre, que va a ser María. El apellido, que va a tener que ser Bello. Y la edad, que va a tener que ser 12. Punto y coma. Y acá me dice, los argumentos son incorrectos, espera un string, no un literal string. Entonces lo que voy a hacer es punto to string. Acordémonos que el punto toString es lo mismo que poner string, dos puntos, from, y acá poner el Bello y así, ¿sí? Vean que acá lo único que me da es un warning de no se está usando. Genial. Vamos a usarlo para evitar los warnings y ver bien la declaración. Mujer. Punto y coma. Bien. Entonces, mi constructor, ¿qué hizo acá? Nosotros llamamos y vemos que es mucho más sencillo directamente cuando creamos un objeto tener un constructor. ¿Por qué? Acá están las diferencias. Estas dos variables, mujer y hombre, contienen lo mismo. Contienen un tipo de dato persona con valores. ¿Sí? Contienen un tipo de dato persona con valores. Si yo imprimo lo que hay acá en hombre, ¿sí? Y lo comparo con lo que hay en mujer, veamos que... Voy a borrar este método porque no lo necesito. Voy a hacer otra vez cargo run. Vamos a ver esto. Mira, hay un tipo de dato persona, hay otro tipo de dato persona. Los dos tienen el mismo campo con diferentes valores. María Bello 12, Manuel Heredia 20. Bien, pero a la hora de querer ver cómo se generó esta salida, vemos que en una sola línea nosotros creamos nuestro objeto, instanciamos nuestra estructura. Mientras que acá tuvimos que usar 1, 2, 3, 4, 5. 5 líneas para instanciar nuestra estructura y crear otro objeto. Bien, entonces una función asociada me permite trabajar con la estructura y tener una función que no trabaje sobre un objeto, sino que mismo esta función me devuelva una instancia, un objeto, ¿sí? Entonces esta función lo que me hace es generarme un objeto. Y como esta función devuelve un tipo de dato persona, este tipo de dato persona ya es el objeto creado, que se lo asigno, ¿sí? a una variable. Entonces, veamos que esto es muchísimo mejor que hacer esto, ¿sí? Yo puedo recortar todo esto, poner persona, dos puntos, new, nombre, Manuel, punto toString, Heredia, punto toString, edad 20,
Acá me está dando un error de sintaxis porque me estoy olvidando el punto y coma. Guardo, cargo run y vean que automáticamente creamos lo mismo que la anterior salida, que era esto. Creamos lo mismo, ¿ven? Creamos lo mismo. Es estupendo, ¿sí? Es genial, es muy bueno, ¿sí? Vean que en 2 líneas instanciamos y creamos un objeto. ¿Ven? ¿Con qué? Con una función asociada. Muy bueno, ¿no? Es genial tener funciones asociadas, es buenísimo, ¿sí? Eso es como hicimos métodos y funciones asociadas. Genial. Bueno, teniendo eso en claro, otra cosa que hay que tener en claro es que en los métodos no solamente vamos a poder trabajar con los valores del objeto, sino que le vamos a poder mismo poner otros valores, ¿sí? Vamos a poder ponerle, imprimir, vamos a poner una variable x que va a ser de valor string, ¿sí? Y nosotros vamos a poner los datos del objeto son punto y coma, otro print que va a ser el otro dato que me pasaste es x. Entonces si yo ahora con cualquiera de estos dos objetos, porque son objetos de tipo persona, o sea que tienen los métodos información, le paso, vean que cuando yo llamo información, como ahora información, mi función información recibe el parámetro self, que ya lo chupa directamente de los valores que tiene hombre, me pide el otro dato, ya sabe Labs en este caso que no vamos a recibir self como valores externos desde afuera, o sea que nosotros le tengamos que pasar los valores self, sino que directamente va y los busca en el objeto. Lo que sí nos va a pedir es el otro valor que es x, que es de tipo string. Entonces, como es de tipo string, acá le voy a poner, no sé, le voy a poner moto, y como es un string lo voy a pasar a tu string. Lo guardo y vean que usé en el objeto hombre, ¿sí? El método. Vamos a poner otro ejemplo con mujer. Mujer.información y ahora vamos a poner auto. .toString. ¿Ven? Genial. Entonces ahora hacemos cargo run y veamos que nos están dando varias salidas acá. Nos dice, los datos del objeto son Emanuel, Heredia y 20, que son del objeto de hombre. Acá yo en el objeto de hombre le puse estos datos, los mismos datos. Y la segunda línea que viene de este método es el otro dato que me pasaste es moto, que es el valor que le pasamos acá. Lo mismo pasa con el objeto mujer. María Bello 12 y el valor del dato que me pasaste es auto. Entonces, si nos ponemos a ver, nosotros como dentro de los métodos podemos recibir información porque es una función. Con estos datos nosotros mismos podemos trabajar con los, ¿cómo se dice? Con los valores de self, con los valores del objeto. Podríamos decir, no sé, que cambie la edad, ¿se entiende? Podríamos mismo hacer eso. Veamos cómo hacer eso. A nosotros nos pasan referencias, ¿sí? De acá. Podríamos hacer que nos pasen una referencia mutable, ¿no? Entonces podríamos crear una función que diga, un método que sea, digamos, acá. ¿Por qué no me deja? Que sea, por ejemplo, un método que sea un fn cambiar nombre, que va a tomar dos valores, self, porque va a modificar los valores del objeto desde donde lo llamemos, o sea que va a tener que tener acceso, y un nombre que va a ser de tipo string. Bien, esto lo que va a devolver es no sé qué va a devolver. Para mí no va a devolver nada. Entonces para que cuando una función no devuelve nada, lo que hacemos es poner esto, que no va a devolver nada. Entonces
lo que debemos hacer es hacer self. Vamos a pasar una referencia mutable, porque vamos a querer cambiar los nombres del objeto, ¿sí? Entonces vamos a hacer self punto nombre es igual a nombre, así, es igual a nombre. Si nosotros vemos, me falta el punto y coma y me dice no encontró la variable nombre porque type description. Así es como implementamos, así es como asignamos, ¿sí? Porque no le estamos dando un valor inicial, lo estamos reasignando. Entonces, veamos si este método sirve. Hombre, vamos a imprimir hombre primero, ¿sí? Vamos a ver cómo lo instanciamos, qué valores les dimos. Hombre, ¿sí? Hacemos cargo run. Veamos que vamos a borrar igual estos métodos para no tener otra cosa. Cargo run y veamos que vamos a ponerlo así. Los datos de hombre son Emanuel Heredia y edad 20. Entonces vamos a llamar al método de la estructura persona, que se llama cambiar nombre, y acá le tenemos que pasar un nombre. Vamos a llamarlo Carlos, y como tiene que ser string, vamos a hacer tu string. Guardamos y nos dice cannot borrow nombre as mutable. ¿Por qué? Porque no es declarado mutable. ¿Por qué nos da este error? Acá nos dice, si hacemos cargo run, nos va a dar un error mucho mejor. Nos va a dar mismo ayuda. Bien. En la consola lo que nos dice es cannot borrow mutable. Entonces nos dice cannot borrow as mutable, Acá nos dice considera cambiar a mutable. ¿Qué tenemos que cambiar a mutable? Los valores en los que se guardó hombre, porque nos dice que no es mutable. Entonces hacemos mut hombre para poder cambiar los valores que tiene sus campos, para poder reasignárselos, porque si, como vimos en los capítulos pasados, las variables por defecto siempre son inmutables en RAT. Entonces, para que sean mutables tenemos que poner la clave reservada mut. Entonces, si ahora hacemos cargo run, veamos que con éxito aplicó este método. Veamos si lo cambió haciendo println y poniéndole el formato correcto para poder imprimirlo. Hacemos hombre, me falta el punto y coma acá, cargo run, y veamos que nuestro objeto instanciado con un valor, por ejemplo nombre Manuel, luego con un método, ¿sí?, pudimos cambiar el nombre de un campo. Entonces, en las implementaciones que puede tener un objeto, puede tener una referencia a los valores del objeto y un dato desde afuera, o puede tener una referencia mutable para poder cambiar los valores y un nombre también, un valor desde afuera, y en este caso un nombre desde afuera. Como esta función lo único que hace es cambiar un valor del objeto en sí mismo, la función no devuelve un tipo de dato o una declaración, no va a devolver nada. Entonces indicamos que esta función no devuelve nada, por lo que la implementación es muy buena para hacer métodos y funciones asociadas. Veamos que la actividad del capítulo 3, Custom Time Struct, nos dice que creemos una función que calcule el área de un rectángulo. Vemos que el rectángulo en este caso puede ser una estructura. Borremos todo esto y hagamos fnmain y creemos una estructura que tenga el trait derive debug para poder imprimirlo más adelante. Y hacemos una estructura que se llama rectángulo, que va a tener un rectángulo, tiene dos caras, A
Tiene 4 caras, pero un rectángulo se diferencia porque una de sus caras es más larga que las otras. Dos de sus caras son más largas que las otras dos caras. Si no, sería un cuadrado. A va a ser dato numérico y B va a ser de dato numérico. Bien, creamos nuestra estructura. Instanciémosla en un rectángulo. Igual a rectángulo. Y vamos a pasar el valor de A, que va a ser de 10, y el valor de B, que va a ser de 5. Punto y coma, print, y vemos que si imprimimos un rectángulo, y lo imprimimos, vemos que tenemos un rectángulo que tiene cara B, 5. Genial. ¿Cómo calculamos el área? El área de un rectángulo. Tenemos que calcular el largo por el ancho. Tomemos que acá vamos a poner un comentario de que es cara larga o largo, que esto es el ancho. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve acá? ¿Hacer una función asociada o hacer un método? Como vamos a trabajar con alguna de esas dos, tenemos que poner la clave reservada implement. ¿A qué? A un tipo de dato de rectángulo. ¿Qué le vamos a poner? Una función que va a ser calcular área. ¿Sí? Entonces, como queremos trabajar con diferentes objetos, que esos objetos van a ser instanciados con diferentes valores, los rectángulos van a crecer o van a ser diferentes dependiendo de la instancia y de los valores que le demos en el momento. Entonces siempre vamos a trabajar con valores de un objeto ya instanciado. Entonces lo que nos sirve acá hacer es un método que tenga una referencia de los valores del objeto de donde es llamado. Entonces hacemos un método que va a tener una referencia a self, ¿sí? Y va a devolver, ¿qué va a devolver? ¿Qué va a devolver? Va a devolver un valor, va a devolver un número, porque estamos calculando el área, ¿sí? No estamos diciendo devolvemos un objeto con... No, estamos calculando un valor numérico. Entonces podemos decir que es un entero de 8 bits, ¿sí? Que va de 0 a... Le vamos a poner un entero de 32 bits. En el caso de que... O de 64, que es el máximo que acepta la memoria de un computador. Para no tener errores, para no... En el caso de que la gente quiera crear un rectángulo enorme, vamos a ponerle ese dato. Entonces, ¿cómo calculamos el área? Ya tenemos la instancia del objeto, que es self, del futuro valor. Entonces accedemos por la notación de punto a, que va a ser en este caso el largo, por el ancho, que va a ser self, b. Para ser más explícitos, en la estructura vamos a ponerle ancho y largo. Entonces cuando acá vamos a tener ancho y largo. Genial. Entonces acá vamos a hacer self a. Entonces acá nos dice, mira, no existe ningún campo que se llame A y B. ¿Por qué? Porque los cambié. Largo y ancho. Da igual el orden en el que los pongas, obvio, ¿no? Acá me dice que espera. Ok, esperó. Bueno, sí. Esperó un 64 y encontró uno. Entonces vamos a poner un 8. Listo. Porque acá le puse. Exacto, porque un número de 8 bits con un número de 8 bits, el máximo valor que puede tomar un número de 8 bits es 255. Entonces si multiplicamos 255 por 255, si al objeto le damos un valor de dato, un tipo de dato u 8, nunca va a superar los 255, por lo que la función nunca va a devolver
eh, nunca va a devolver un tipo de dato que sea mayor a un U8. Entonces acá tenemos que especificar que sea U64. U64. ¿Sí? Guardamos. Y acá sí podemos especificar que vamos a recibir un U64. Genial. Entonces, como ya tenemos instanciado un rectángulo, vamos a utilizar su método calcular área. Y no vamos a devolver el dato o vamos a imprimirlo. ¿Qué nos dice acá? Una opción que calcule el área. Ok, dice que calcule, que no que lo devuelva. Entonces vamos a decirle que no va a devolver nada, sino que lo único que vamos a hacer es imprimir esto. Entonces acá ponemos un macro println que va a decir el área de un rectángulo es curly brackets. Copiamos todo esto, cortamos todo esto, lo pegamos acá. Y acá, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Ahí está, listo. Entonces nosotros vamos a acceder al método rectángulo punto calcular área punto y coma run, y vemos que el área de este rectángulo es 10 por 5. ¿Sí? Vamos a definir un rectángulo 2 que va a ser igual a rectángulo y va a tener un ancho de 100 y un largo no, alto es mejor, alto, ahí está. Entonces a la fusión vamos a tener que poner alto, self alto y acá alto. Listo, se arreglan todos, listo. Alto va a ser igual a 200, ¿sí? Punto y coma. Calcular área, pero no de este rectángulo, sino del rectángulo 2 de la otra instancia de objeto, para poder trabajar con dos objetos y ver que dependiendo del valor que tenga el objeto va a trabajar el método, porque el método va a acceder a los valores mediante self. Pero como estas funciones trabajan para diferentes objetos, los valores del rectángulo son 10 y 5 y de este rectángulo son 100 y 200. Estas dos funciones trabajan con valores totalmente diferentes, por los que nos van a dar resultados totalmente diferentes. Vean que el área del rectángulo 1 es 50 y el área del rectángulo 2 es 2000. Bien, vayamos a la otra. Nos dice... ¿qué nos dice? Añade una función cuadrado que toma un punto y un f2, 32 como argumentos, y devuelve un rectángulo con una esquina superior izquierda en el punto y una anchura correspondiente a f2. Entonces, añade una función square que tome un punto, o sea, una estructura de punto de acá, ¿sí? Y un argumento f32. Ok, y que retorne un rectángulo que el alto o el top left, acá vamos a cómo definió acá rectángulo, top left, bottom right. Bueno, que el top left corner on the point and width and height corresponde to f32. No entiendo bien esto. A ver, rectángulo, top left. Width and height. ¿Cuál es width and height? Porque acá no me dice width and height. Añade una función square, which takes
estoy entendiendo bien no estoy entendiendo bien este ejercicio. No funciona. Pero el ejercicio uno abarcó mucho de cómo se trabajan, ¿sí? Con las funciones. Eh, Quizá debamos hacer igual un ejercicio en el que tomemos dos estructuras. Podríamos hacerlo. Pero este es inentendible. No lo podremos hacer. Pero bueno, en la otra parte vamos a ver los enums, que es, como ven, un poquito más largo, ¿sí? Y próximamente las constantes. Así que en el otro video lo voy a explicar bien. Tomemos un descanso.